Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que a más de uno le va a sonar familiar, una historia sobre esos nudos que a veces se forman en el corazón de nuestras familias, esas distancias que sin darnos cuenta, se van cavando entre nosotros. Pero también, y esto es lo más importante, vamos a descubrir cómo una persona, llamada Khan, encontró la clave, el secreto, para desatar esos nudos, para acortar esas distancias y sobre todo, para salvar su relación. Sí, hoy vamos a hablar de cómo unir a una familia y salvar una relación, a través de la experiencia de Khan. Y si esto les suena interesante, si sienten que les toca de cerca, les invito a quedarse hasta el final y, por supuesto, a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas conversaciones. La historia de Khan no es una novela de fantasía, es la vida real, con sus altibajos, con sus momentos de alegría y también con esos silencios incómodos que tanto nos cuesta romper. Imaginen un hogar donde antes reinaba la risa y la complicidad, y de repente, casi sin darse cuenta, ese espacio se va llenando de miradas esquivas, de conversaciones superficiales y de esa sensación de que cada uno vive en su propia burbuja. Khan sentía eso en su propia casa. Él, que siempre había sido el pilar, el que organizaba las cenas, las escapadas de fin de semana, de repente se encontraba con que sus intentos de conexión caían en saco roto. Sus hijos ya no le contaban sus problemas con la misma confianza, su pareja parecía más distante, sumida en sus propias preocupaciones, y él, Khan, se sentía cada vez más solo en medio de su propia familia. Era como si lentamente las paredes invisibles de la rutina, del estrés, de las agendas apretadas, se hubieran erigido entre ellos, separándolos más de lo que las distancias físicas nunca podrían haberlo hecho. Khan no era de los que se rinden fácilmente, pero este era un adversario diferente. No era un problema externo, algo que se pudiera enfrentar con fuerza bruta o una solución rápida. Era algo interno, algo que se gestaba en el día a día, en esos pequeños gestos que se van perdiendo, en esas palabras que no se dicen, en esos momentos que se dan por sentado. Se dio cuenta de que estaba cometiendo un error clásico. Asumía que el amor y el vínculo familiar se mantenían solos, como una planta que no necesita riego porque ya está plantada. Pero la verdad es que las relaciones, como todo lo valioso en la vida, requieren cuidado, atención constante y una dosis extra de intención. Khan se dio cuenta de que en su afán por proveer, por trabajar duro, por asegurarse de que todos tuvieran lo mejor, se había olvidado de lo más importante, nutrir las conexiones. Este sentimiento de desconexión, de distancia emocional, es algo que afecta a innumerables familias en el mundo moderno. Vivimos en una era de hiperconectividad digital, pero paradójicamente muchos nos sentimos más desconectados que nunca de nuestros seres queridos. Las exigencias laborales, la vida social activa, los compromisos incesantes, todo conspira para erosionar el tiempo y la energía que dedicamos a las relaciones más íntimas. Khan se vio atrapado en esta trampa, como muchos otros. Su hogar, que debería haber sido un refugio de paz y unión, se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde cada miembro luchaba en su propia trinchera emocional. Los hijos de Khan, en plena adolescencia y preadolescencia, estaban navegando por sus propias tormentas internas, buscando identidad, enfrentando presiones académicas y sociales. Necesitaban un padre presente, un oyente atento, alguien que les ofreciera guía sin juzgar. Pero Khan, absorto en sus propias responsabilidades, a menudo respondía con respuestas rápidas, consejos prácticos que no abordaban la raíz de sus preocupaciones, o simplemente con la excusa de estar ocupado. La comunicación se volvía superficial, un intercambio de información en lugar de una conexión emocional profunda. Los mensajes de texto sustituían a las conversaciones cara a cara, los emoticonos a las expresiones faciales genuinas. Su pareja, por su parte, se sentía invisible. Las conversaciones se habían vuelto transaccionales: compra leche, recoge la ropa de la tintorería, paga la factura. La chispa romántica, la intimidad emocional, se habían diluido en la monotonía de la rutina. Compartir sueños, miedos, aspiraciones, se había convertido en un lujo que ya no se podían permitir. La falta de conexión la hacía sentirse sola, incomprendida, y aunque el amor seguía presente, se estaba ahogando bajo el peso de la negligencia relacional. Khan, al ver esta fractura en su núcleo familiar, experimentó una profunda tristeza y frustración. Él amaba a su familia con todo su ser, pero sentía que estaba perdiendo la batalla por mantenerlos unidos. El peso de la responsabilidad se cernía sobre él, y la sensación de fracaso era abrumadora. Intentaba, sí, pero sus intentos eran de sorb.
anizados a menudo basados en la idea de tener que hacer algo, en lugar de una comprensión profunda de lo que realmente se necesitaba. Creía que con regalos materiales, con mayores comodidades, estaba cumpliendo su rol de proveedor, pero el verdadero alimento que sus seres queridos anhelaban era su tiempo, su atención, su presencia emocional. El primer paso, y quizás el más difícil para él, fue la introspección. Khan tuvo que sentarse consigo mismo y ser brutalmente honesto. ¿En qué momento las cosas empezaron a torcerse? ¿Qué hacía el que, sin querer, estaba contribuyendo a esa distancia? Se dio cuenta de que en muchas ocasiones, estaba presente físicamente pero ausente emocionalmente. Estaba en la mesa cenando, pero con la cabeza en el trabajo. Estaba escuchando a sus hijos, pero interrumpiendo constantemente con consejos o soluciones, sin dejar que realmente expresaran lo que sentían. Estaba con su pareja, pero la conversación giraba en torno a las facturas o las tareas pendientes, nunca sobre cómo se sentían realmente, cuáles eran sus sueños, sus miedos. Khan comprendió que para salvar su relación y unir a su familia, primero debía reconectar consigo mismo, entender sus propias necesidades y, a partir de ahí, proyectar esa misma empatía y conexión hacia los demás. Esta fase de autoevaluación fue crucial. Khan tuvo que despojarse de su ego, de la necesidad de tener siempre la razón, de la creencia de que su forma de hacer las cosas era la única correcta. Se dio cuenta de que sus propios hábitos, su estilo de comunicación, su falta de disponibilidad emocional, eran en gran parte responsables de la situación. Fue un despertar doloroso pero necesario. Se dio cuenta de que ser un buen proveedor material no era suficiente, ser un buen padre y esposo requería una inversión emocional mucho más profunda. Entonces, ¿cuál fue ese secreto? No fue una fórmula mágica, ni un truco de libro. Fue una profunda y genuina decisión de cambiar su enfoque. Khan decidió dejar de esperar que los demás hicieran el esfuerzo y asumir la responsabilidad de ser el catalizador de esa unión. Y su estrategia, que hoy quiero compartir con ustedes, se basó en 3 pilares fundamentales. El primer pilar fue la presencia consciente. Khan entendió que no se trata solo de estar físicamente, sino de estar verdaderamente ahí. Empezó a programar, y esto suena un poco mecánico al principio, pero créanme, funciona, momentos dedicados exclusivamente a cada miembro de su familia, sin distracciones. Decía cosas como, hijo, hoy después del colegio quiero que me cuentes todo sobre tu partido, y solo eso. O a su pareja, mi amor, esta noche después de que los niños se acuesten, quiero sentarme contigo y hablar de nosotros, de lo que nos hace felices, de lo que nos gustaría hacer juntos. Y lo más importante, cuando estaba en esos momentos, guardaba el teléfono, apagaba la televisión, y se enfocaba al 100% en la persona que tenía delante. No se trataba de largas horas, sino de calidad. Una conversación de 20 minutos donde realmente escuchas y te conectas vale más que 2 horas de presencia física con la mente en otro lado. La presencia consciente implica un acto de voluntad para desconectarse del mundo exterior y conectarse con el presente y con las personas que nos rodean. Para Khan, esto significó establecer límites claros. Cuando dedicaba tiempo a sus hijos o a su pareja, ese tiempo era sagrado. Significó aprender a decir no a otras invitaciones o compromisos que pudieran interferir con estos momentos de conexión. Fue un sacrificio, pero el retorno de la inversión emocional fue inmenso. Empezó a notar los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, el brillo en los ojos de su hijo al hablar de su logro, la sonrisa genuina de su pareja al compartir un recuerdo. El segundo pilar fue la comunicación auténtica y vulnerable. Khan se dio cuenta de que había estado proyectando una imagen de fortaleza constante, casi como si nunca tuviera problemas. Y eso, aunque bien intencionado, crea una barrera. La vulnerabilidad invita a la vulnerabilidad. Él empezó a compartir sus propias preocupaciones, sus miedos, incluso sus errores. Le decía a sus hijos, sabes, hoy tuve un día difícil en el trabajo y me sentí un poco abrumado, pero recordé lo importante que es hablarlo, así que aquí estoy. O a su pareja, a veces me siento inseguro sobre X cosa, y me encantaría saber qué piensas tú. Al abrirse, Khan les dio permiso a los demás para hacer lo mismo. Las conversaciones se volvieron más profundas, más honestas, y ese espacio de confianza se empezó a reconstruir. Ya no se trataba solo de resolver problemas, sino de compartir la vida, con todas sus imperfecciones. La comunicación auténtica y vulnerable fue un cambio radical para Khan. Él, como muchos hombres de su generación,
había sido educado para ser fuerte, para no mostrar debilidad. Sin embargo, descubrió que al compartir sus propias luchas, no se debilitaba, sino que se humanizaba. Sus hijos, al verlo compartir sus miedos, se sintieron más cómodos al expresar los suyos. Su pareja, al escuchar sus inseguridades, se sintió más conectada con él y más dispuesta a compartir las suyas. Esta apertura creó un círculo virtuoso de confianza y entendimiento. Las conversaciones ya no eran solo sobre tareas y logística, sino sobre sentimientos, aspiraciones y la experiencia compartida de ser humanos. Y el tercer pilar, que para mí es el más hermoso, fue la creación de rituales de conexión. Kan se dio cuenta de que las familias unen sus lazos no solo en los grandes eventos, sino en las pequeñas tradiciones diarias o semanales. Así que decidió instaurar varios. Uno de ellos era la noche de juegos familiar, una vez a la semana, donde se olvidaban de los teléfonos y jugaban a lo que todos eligieran, desde juegos de mesa hasta adivinanzas. Otro fue la cena de gratitud los domingos, donde cada uno, antes de comer, compartía algo por lo que estaba agradecido esa semana, por pequeño que fuera. Y quizás el más simple pero efectivo, el abrazo de 5 segundos al llegar a casa. Kan les pidió a todos que al verse, se dieran un abrazo sincero que durara al menos 5 segundos. Parece una tontería, ¿verdad? Pero ese pequeño gesto físico transmite seguridad, amor y reconocimiento. Estos rituales crearon momentos predecibles de conexión, pequeños anclajes en el día a día que reafirmaban el vínculo. Los rituales de conexión son el pegamento que mantiene unidas a las familias. Son momentos intencionados que crean recuerdos compartidos y fortalecen el sentido de pertenencia. Kan entendió que no se trataba de grandes gestos caros, sino de pequeños actos consistentes que demostraban amor y compromiso. La noche de juego se convirtió en un momento de risas y competencia sana. La cena de gratitud enseñó a sus hijos a apreciar las pequeñas cosas de la vida. Y el abrazo de 5 segundos se convirtió en un recordatorio diario de que, a pesar de las diferencias y los desafíos, el amor estaba presente. Estos rituales crearon una estructura de conexión, un marco dentro del cual la familia podía sentirse segura y amada. La implementación de estos pilares no fue un camino de rosas. Hubo resistencia al principio, algunas miradas de extrañeza, incluso alguna que otra broma sobre el nuevo Kan. Pero la constancia y la genuina intención de Kan empezaron a dar frutos. Sus hijos se acercaban más a contarle sus cosas, su pareja retomó la chispa en sus conversaciones, y ese sentimiento de soledad que antes lo envolvía se fue disipando, dando paso a una calidez renovada en su hogar. Kan no solo unió a su familia, sino que salvó su relación porque entendió que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción constante, una elección diaria de invertir en las personas que más queremos. La transformación de Kan no fue instantánea. Hubo días difíciles, momentos de recaída, pero su compromiso era firme. Lo importante era que no se dio por vencido. Vio los pequeños avances, las sonrisas más frecuentes, las conversaciones más largas, y eso lo motivó a seguir adelante. Se dio cuenta de que estaba construyendo algo duradero, algo que trascendía las dificultades del día a día. La relación con su pareja se revitalizó, redescubrieron la alegría de estar juntos, la pasión que se había ocultado bajo las capas de la rutina. Los hijos, al sentirse más conectados con su padre, se abrieron más a él, confiaron más en su consejo y buscaron su apoyo. Lo que Kan nos enseña es que a menudo, la solución a nuestros problemas familiares y de pareja no está fuera, sino dentro de nosotros. Está en nuestra voluntad de cambiar, de adaptarnos, de poner la conexión humana por encima de cualquier otra cosa. Está en la práctica de la presencia consciente, en la valentía de ser auténticos y vulnerables, y en la magia de crear esos pequeños rituales que, como hilos invisibles, tejen la tela de nuestras relaciones. No se trata de perfección, sino de intención y de consistencia. Se trata de recordar que al final del día, lo que realmente importa son las personas que tenemos a nuestro lado y los lazos que hemos construido con ellas. La historia de Kan es un faro de esperanza para aquellos que sienten que sus familias se están distanciando. Nos demuestra que no importa cuán profundos sean los nudos o cuán amplias sean las distancias, siempre hay una manera de reconectar, de reconstruir y de fortalecer los lazos familiares y de pareja. Se trata de pasar de la expectativa a la acción, de ser proactivos en la construcción de relaciones significativas. Se trata de recordar que el amor en su forma más pura,
se demuestra a través de acciones consistentes y una dedicación inquebrantable a nutrir esas conexiones que nos dan sentido y propósito. Y así llegamos al final de nuestra conversación de hoy. Hemos explorado la inspiradora historia de Cani cómo, a través de la presencia consciente, la comunicación auténtica y la creación de ritual, logró no solo unir a su familia sino también salvar su relación. Espero que esta historia les haya resonado, que les haya dado algunas ideas para aplicar en sus propias vidas. Porque al final, todos buscamos ese mismo sentimiento de conexión y pertenencia. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Han vivido algo similar? ¿Qué estrategias usan ustedes para mantener unida a su familia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y que podamos seguir construyendo esta comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y sienten que puede ser útil para alguien más, por favor, denle a me gusta, compártanlo y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.